Ojos de Dios. Capítulo 1. Puente mundial. Había un solo planeta habitable llamado Argos, que giraba alrededor del enorme Sol con docenas de planetas gaseosos llenando el sistema estelar. El planeta floreció hasta que la raza bípeda inteligente que se llamaba a sí misma humanos entró en el panorama general. Esta raza inteligente socializó, se reunió para sobrevivir y avanzó con la ayuda de los demás. Durante cientos de años, la humanidad pudo generar energía para mecanizar, automatizar máquinas y prosperó. La historia de la humanidad fue corta en comparación con la historia de todo el planeta, pero consumieron recursos naturales más limitados que cualquier otra raza. Argos era enorme, pero la población de la raza humana superó los miles de millones de 3 dígitos como si no fuera nada y el espacio vital de la humanidad alcanzó sus límites con sus habilidades de construcción después de 100 años adicionales. Tuvieron que dejar el sistema solar para encontrar nuevos planetas para continuar su crecimiento y avance, pero era más fácil decirlo que hacerlo, ya que la velocidad de la luz y las teorías no eran fáciles de lograr, lo cual era un requisito esencial para dejar el sistema solar y explorar nuevos sistemas solares. Muchos humanos incluso rezaron al Dios que quisieran, que algo cambiaría y harían un gran avance en los viajes espaciales. Pasaron los años y una repentina lluvia de meteoritos conmocionó a la humanidad hasta los huesos cuando el planeta más lejano del mismo sistema estelar fue perforado por ellos, rompiéndose en millones de pedazos sin ningún esfuerzo. La aparición y desaparición de la lluvia de meteoritos ocurrió en un lapso de tiempo extremadamente corto, pero el hecho conocido más importante fue que la lluvia de meteoritos vino desde fuera del sistema solar sin que nadie lo notara. Se podría decir que las oraciones de la humanidad fueron respondidas cuando los científicos recogieron algunos restos de los meteoritos que estaban hechos de un material desconocido nunca antes visto. Los meteoros irradiaban energía fría pero tranquila, haciendo que el entorno tenso liberara su tensión subconscientemente. Esta energía era mucho más poderosa que cualquier energía jamás descubierta por la humanidad e incluso era más fuerte que las leyes de la naturaleza, ya que hacía que el meteorito flotara ligeramente en el aire. Investigando el meteorito, se descubrieron muchas cosas. Por ejemplo, la energía que irradian los meteoritos podría acelerar la velocidad de crecimiento de las plantas y los animales que los rodean. Los científicos que investigaron el meteorito se sintieron más vigorosos, lentamente se hicieron más fuertes e incluso parecían que su velocidad de envejecimiento se desaceleró, lo que hizo que los demás humanos sintieran envidia. Un día, años después de que comenzara la primera investigación sobre el meteorito, las grietas comenzó a extenderse sobre la superficie del meteorito sin ninguna señal de advertencia, y una cantidad inconmensurable de la energía aún desconocida comenzó a condensarse en una bola azul brillante similar a un líquido que despegó su exterior. Piel de piedra y ascendió al cielo. Mientras que la mayoría de los humanos de todo el mundo seguían trabajando, la naturaleza sintió un repentino evento que cambió el destino y toda la vida silvestre se quedó en silencio. Solo los humanos del otro lado del planeta, lejos del laboratorio donde se reunieron los meteoritos, no sintieron nada. La bola azul brillante con la misteriosa energía acumulada continuó su ascenso hasta que alcanzó una cierta altura, donde flotó peligrosamente, sin moverse un solo centímetro. Todos los humanos alrededor del laboratorio estaban ansiosos y horrorizados por lo desconocido. Les puso la piel de gallina y se imaginaron escenarios espantosos sin poder hacer nada en absoluto. Algunos humanos con una voluntad más débil comenzaron a llorar, mientras que otros se abrazaron tratando de encontrar consuelo y otros solo podían mirar al cielo con la mente en blanco, sin poder pensar con claridad. La bola líquida parecía hacerse más fuerte, ya que una fuerza de succión se extendió a su alrededor mientras su tamaño disminuía con el tiempo. Al distanciarse de la fuerza de succión que parecía hacerse más fuerte con el tiempo, la humanidad solo podía mirar hacia el cielo. La cantidad de energía comprimida dentro de esta bola azul brillante del tamaño de una pelota de tenis era lo suficientemente grande como para devastar al menos la mitad del continente, si no todo el planeta. Pasó el tiempo y los científicos notaron repentinamente un cambio sorprendente dentro de la bola azul brillante, lo que los puso aún más nerviosos. Afortunadamente, la energía flotaba tranquila y estable hasta que alcanzó el tamaño de una pelota de ping-pong. La energía comprimida se estaba volviendo cada vez más inestable después de alcanzar un cierto umbral y temblaba violentamente, aterrorizando a los humanos circundantes.
En este momento, incluso los humanos al otro lado de Argos notaron que algo andaba mal y todo el sustento del planeta se tensó, no pudiendo moverse libremente. Era como si el planeta mismo estaba bajo la amenaza de una pequeña bola de energía, ya que la naturaleza estaba tan tranquila como nunca antes en su historia de miles de millones de años. El espacio pareció retorcerse repentinamente y se formaron grietas en forma de telaraña de color rojo sangre debajo de la bola de energía que la llevaron a una constitución más estable. Cuantas más grietas aparecían, menos violentamente era la bola de energía, aparentemente volviéndose más estable y algunos humanos suspiraron de alivio. Estas grietas no solo aparecieron cerca de la bola azul brillante, sino que estas grietas aparecieron alrededor de Argos, en el océano, dentro de la jungla, bajo tierra, incluso en lo alto del cielo, en casi todos los lugares en los que uno podría pensar. Nadie sabía exactamente qué pensar acerca de las grietas repentinas que podía ver en el cielo, pero por lo que se veía, no había forma de que pudiera haber sido algo bueno. Por un lado, se sintieron aliviados de que la bola de energía azul brillante no explotara, mientras que por el otro lado, las grietas rojas tampoco parecían ser algo que uno quisiera tener en su planeta. Las grietas de todo el planeta crecieron en tamaño hasta alcanzar cierta magnitud. Algunos eran más grandes mientras que otros eran pequeños, pero todos tenían un hecho particular en común. Si bien su marco era de color rojo sangre, el interior era de un tono negro, sin dejar que un solo rayo de sol iluminara el interior. Parecía el camino al abismo y asustó a los seres vivos alrededor de las grietas. Justo en este momento, uno de los peores escenarios que los científicos temían sucedió frente a ellos. La energía aparentemente estable continuó comprimiéndose haciendo que explotara. Se liberaron cantidades astronómicas de energía misteriosa que hicieron que las grietas de color rojo sangre temblaran violentamente, girando el espacio adicionalmente. Sorprendentemente la enorme cantidad de energía no devastó el paisaje, sino que envolvió a todo el planeta con su color azul brillante antes de invadir a todos los seres vivos y al planeta mismo hasta llegar al núcleo. No se salvó ni una sola célula y todo el planeta se sacudió, creando terremotos y tsunamis, erupciones volcánicas, ya que fue invadido por la energía desconocida. Sin que la humanidad lo supiera, los grilletes de Argos de hace miles de millones de años fueron liberados y su núcleo resucitó. El antiguo abismo negro como el interior de las grietas rojo sangre se transformó en cientos de paisajes coloridos diferentes. Si bien muchos de estos paisajes se veían hermosos con montañas majestuosas, bosques animados y océanos limpios, la vista de otras grietas no era tan alegre y hermosa como la humanidad pensaba un momento antes. Criaturas de aspecto horrible con dientes afilados, escamas gruesas, colas enormes y sed de sangre en los ojos atravesaron cierta grieta mientras varios otros seres terribles entraban en Argos a través de las diversas grietas. Aparecieron puentes entre mundos diferentes y Argos entró en una nueva era oscura de devastación y... Capítulo 2. Ojos muertos. Jason, cuéntenos sobre las crónicas justo después de que comenzara la Edad Oscura. Una voz profunda pero de alguna manera erudita resonó dentro del pequeño salón de clases. Un joven de 13 años se levantó de su silla con la espalda recta hacia el frente sin mirar a ningún lado en particular, mientras comenzaba a narrar los hechos de hace 300 años. Hace 300 años comenzó la invasión de razas extranjeras y bestias salvajes porque el brote de maná que ocurrió durante este tiempo. El brote de maná creó fisuras con otros planos que los unieron con Argos por alguna razón que desconocemos. Al principio, la humanidad desconocía la invasión de razas extranjeras. Todavía estaban conmocionados por la misteriosa explosión de energía y la creación de grietas de color rojo sangre con paisajes detrás de ellos. Más tarde, las noticias sobre la aparición de una raza alta, voluminosa y parecida a un humanoide con enormes alas, cabezas de cuervo y armas de aspecto medieval eclipsaron la explosión de la bola de maná demasiado comprimida con la invasión de la energía desconocida que ahora llamamos maná. Dentro de cada ser vivo a la esencia incluida el planeta. Desafortunadamente, la humanidad no estaba preparada para luchar contra una invasión de existencia excesivamente aterradoras y sufrió enormes pérdidas. La raza Corvi no fue la única raza invasora y muchas razas inteligentes entraron en Argos, transformando el planeta en un campo de batalla entre ellos, dejando a la humanidad como carne de cañón entre ellos. La humanidad trató de defenderse pero sus armas eran completamente inútiles contra estas razas extranjeras, ya que se protegían con una membrana de maná. Esta membrana de maná desvió las balas e incluso el bombardeo fue inútil contra ellas. La humanidad sufrió y tuvo que retirarse al continente más pequeño en Argos, también llamado Canir, con su archipiélago circundante de alrededor de 40 pequeñas islas. Canir,
donde viven la mayoría de los humanos, ahora tiene la menor cantidad de fisuras permanentes y la fisura permanente, afortunadamente, no conectó ninguno de los aviones inteligentes bípedos con Argos. Las únicas constantes permanentes que tenían mundos con bestias que invadían Argos con bastante frecuencia debido a sus instintos salvajes y su deseo de masacrar humanos. Incluso si tuvieran todo lo que necesitaban de su propio lado, estas poderosas bestias continuaron su ataque sin preocuparse por las pérdidas de humanidad, e incluso ellos mismos tenían que sufrir de vez en cuando. Mientras tanto, los archipiélagos tenían algunas pérdidas más permanentes y un gran problema con la superpoblación de bestias. No recibió mucho apoyo del continente principal, ya que nadie pudo combatir estas existencias de frente. La humanidad perdió más del 90% de su población que no tenía una sola forma efectiva de contraatacar excepto usando fuego contra fuego. Les tomó mucho tiempo, pero después de años de experimentar y una gran cantidad de suerte, la humanidad pudo manejar el maná más fácilmente. Pero no pudieron controlar elementos como vieron en las otras razas que también usaban maná como su arma principal. Algunos podrían manipular la tierra mientras que otros podían controlar el agua como si fueran las extensiones de sus brazos. Pero los humanos no poseen un elemento innato con el que pueden usar su maná. Más que una perdición, fue una bendición disfrazada. Tal vez fue la suerte o el destino, ya que un adolescente joven y valiente o más probablemente ingenuo salvó al cachorro de una bestia invasora de ser asesinado. Después de que el cachorro fue salvado, el joven también fue casi secuestrado y asesinado por otros humanos porque fue visto como una amenaza. Este cachorro en particular quería proteger a su salvador mientras mordía instintivamente el dedo del joven, formando inconscientemente el llamado contrato de unión del alma entre ellos con la apariencia de una luz brillante. Jason se detuvo por un segundo y respiró hondo varias veces antes de continuar su narración. Todo el proceso sobre el primer vínculo de alma se describe en un texto de 12 caras, pero me saltearé la mayor parte. Sin saberlo para todos los demás, el joven sintió una conexión entre él y el cachorro de bestia construyéndose lentamente y lo que es más importante, sintió una conexión con cierto elemento. Usando maná, pudo sentir la conexión con la afinidad del cachorro y de alguna manera incluso fue capaz de usarlo hasta cierto punto. Además, después de formalizar el contrato, el joven descubrió que su constitución aumentó hasta cierto punto y sigue creciendo con su límite. A través del vínculo del alma, la constitución del contratista recibiría una amplificación que influyó en todo lo que rodea al contratista. Así fue como la humanidad se enteró del despertar del alma y los contratos de unión del alma. Con este importante hallazgo, comenzó la exploración de grietas a otros planos con bestias más débiles. Además, se descubrieron muchas otras cosas. Por ejemplo, no todas las bestias eran compatibles con todos los humanos, pero aún así, estaban tratando desesperadamente de ganar fuerza. Para averiguar si un humano era compatible con otros elementos, crearon ciertas reliquias con los restos de artefactos del campo de batalla de otras razas. Como tal, la humanidad podría despertar el alma de uno, lo que mostraría con qué tipo de bestia se podría formar un contrato además de la afinidad compatible. Todos querían hacer un contrato con bestias fuertes, pero era obvio que estas bestias no solo mirarían a sus cachorros secuestrados. Una guerra entre bestias y humanos comenzó con las bestias en el bando ganador. Incluso si la humanidad estaba perdiendo, algunos cachorros fueron atrapados y más humanos pudieron usar los elementos de sus límites. La humanidad sufrió muchas pérdidas, pero no se retiró sin ganancias. Se hicieron más fuertes con cada día que pasaba, mientras que la amplificación de su vínculo con el alma aumentaba la destreza general de combate de la humanidad por un gran margen. Si bien solo quedaban alrededor de 1000 millones de humanos, se volvían más y más fuertes cada día que absorbían el maná natural. Argos comenzó a generar desde el brote de maná. La naturaleza y el maná trabajaron juntos contra la humanidad cuando las plantas, estimuladas por el maná, comenzaron a crecer más de 10 veces más rápido, mientras que la fuerza de los animales aumentaba, cuanto más maná absorben. Esto aumentó la capacidad de reproducción además de las constituciones fortalecidas que recibieron del maná. Evolucionar ya no era una fantasía y millones de nuevas razas surgieron de la vida silvestre y las plantas evolucionadas a veces eran capaces de alcanzar la sensibilidad, mientras que los animales podían adquirir una afinidad de elementos. La humanidad se vio obligada a reunirse para construir unas cuantas ciudades parecidas a fortalezas juntas para poder sobrevivir sin verse abrumada por las mareas de las bestias.
Si bien las primeras divisiones fueron el mayor problema al principio, la cantidad de bestias salvajes evolucionadas se volvía cada vez más amenazante, lo que obligaba a los humanos a aumentar cada vez más su poder militar. En Canir existen 12 fisuras permanentes, mientras que algunas de ellas son dim dan don. Eso es suficiente por hoy, Jason, tu reproducción fue buena. Sonó el timbre de la escuela y la maestra salió del aula. Jason todavía estaba allí de pie con su débil constitución, esperando pacientemente a que todos se fueran. Tenía el pelo corto y negro y bonitos rasgos faciales. Si su cabello fuera más largo, muchos lo irían con una niña. Con su tierna edad de 13 años, todavía tenía algunos rasgos infantiles, pero no era regordete ya que no comía mucho. Sin embargo, sus ojos eran la característica más especial de Jason, ya que parecían un pez muerto sin el menor rastro de vida en su interior. Un adivino predijo que sus ojos eran el activo más importante además de su hermosa alma cuando nació. Sin embargo, eso era solo un sueño para el joven Jason en este momento, algo inalcanzable que uno quería que sucediera en algún momento en el futuro. Jason lo consideró una broma de mal gusto porque nació con los nervios ópticos defectuosos. Se decía que su madre tenía ojos especiales, pero obviamente nunca la había visto. Trabajaba en una familia grande y respetada, que se decía que trataba a sus trabajadores como si fueran parte de su familia. Sin embargo, un día por la noche, hace unos años, cuando su madre ya debería estar en casa, un mayordomo se acercó a su apartamento con la voz llorosa y algo pesado en las manos, un maletín. El mayordomo le dijo que su madre murió durante una pelea entre el patriarca de su familia y el heredero de otro gran clan. Aparentemente, hubo algunas disputas durante una fiesta con múltiples personalidades importantes de familias numerosas involucradas, lo que resultó en que el heredero extranjero fuera deshonrado y humillado. El heredero extranjero era consciente del vínculo íntimo entre los sirvientes y la familia Cerus. Como tal, se enfureció y se dijo que más de 10 sirvientes murieron antes de que finalmente lo detuvieran. Fue un desastre y todo el partido se disolvió de inmediato y la familia Cerus estaba consternada, llena de ira por los empleados fallecidos. Teniendo dinero y el poder de someter a familias pequeñas como la familia Cerus, el heredero opuesto eligió el dinero para cerrar las familias que perdieron a sus seres queridos. Ni siquiera los medios de comunicación se atrevieron a dar a conocer ninguna noticia sobre el accidente ocurrido. El empleador familiar sabía sobre la situación de Jason y le ofrecieron algo de ayuda, pero Jason no pudo comprender lo que sucedió ya que todavía era un niño sin ninguna experiencia de la muerte. El mayordomo le dio a Jason su pésame y dejó el maletín junto a Jason, donde podría alcanzarlo antes de decidir dejar al niño ciego solo en el apartamento solitario. Ni siquiera sabía el nombre del asesino de su madre, porque nadie respondió a sus súplicas sobre el paradero del asesino y solo el apellido del empleador de su madre estaba grabado en su mente: Cerus. Ni siquiera fue capaz de llorar, ya que la ira, la frustración, la agonía y la tristeza se sometieron profundamente dentro de él. Pero, ¿cómo podía Jason odiar a la familia Cerus cuando trataban tan bien a su madre antes de que ocurriera el accidente? Se dice que su padre fue presidente de una gran empresa gobernada por la Federación, respaldada por su familia y otras autoridades. Aparentemente, no estaba asustado por nada en absoluto, pero eso fue un error. Una disputa con cierta familia con la que se involucró provocó la aniquilación de su familia y la destrucción de sus empresas. Solo quedaron él y su esposa. Su situación mental empeoró cuando se convirtió en un alcohólico y un jugador que perdió unos cientos de millones de créditos, acumulando una gran cantidad de deudas. Su madre le dijo a Jason que dejó a su padre antes de que pudiera pasar algo cuando se dio cuenta de que estaba embarazada de él. La historia estaba clara, pero Jason no creyó su historia en absoluto. La familia Cerus los acogió a los dos, pero Jason sospechaba porque nunca antes había escuchado nada más sobre su padre, mientras que solo su madre sabía quién era. No se tomó una sola foto ni se contaron historias, pero Jason no sufrió por eso ya que no necesita un padre. Su madre era todo lo que necesita. Estaba agradecida con la familia Cerus y decidió trabajar para ellos con sus ojos especiales. ¿Quién hubiera pensado que su decisión la mataría algún día? Jason no sabía qué podía hacer sus ojos, pero aparentemente eran lo suficientemente especiales como para criar a un niño ella misma. La familia Cerus le dio a Jason una mesada y la oportunidad de ingresar a una escuela secundaria decente incluso después de la muerte de su madre. Para Jason, sin embargo, este dinero ni siquiera estaba cerca de reemplazar a su madre, quien lo crió solo con mucho amor incluso con sus de vista. No tenía a nadie a su lado y se sintió solo en un mundo tan peligroso. Capítulo 3. Juventud solitaria.
Ser ciego y huérfano eran las únicas desventajas de Jason y muchos compañeros se burlaban de él, ya que era inteligente, diligente y ambicioso, colocándolo por encima de todos los demás en todos los exámenes teóricos. Sus otros sentidos eran necesarios refinados y Jason podía sobrevivir dentro de la ciudad de artes, en la que vivía. Pero en la era de las artes marciales y los lazos del alma, Jason era visto como un parásito, porque ni siquiera podía defenderse de la bestia de menor rango. Tuvo que depender de los demás para sobrevivir una vez que se produce la fuga de una bestia. Lo único que tenía Jason eran créditos. Sin embargo, los créditos eran casi inútiles para él, ya que no podía hacer mucho con ellos. Los gastos de manutención de Jason eran marginales, ya que tenía un apartamento barato y maloliente y no tenía apetito desde hace años. Probablemente podría vivir toda su vida sin mover un dedo, pero eso no era lo que quería. El mayor deseo de Jason era ver algo y trabajar duro para evitar que alguien se burlara de él nunca más. Otra cosa importante que quería era averiguar quién mató a su madre. Jason no estaba seguro de qué haría con esta información, pero quería saber si este misterioso heredero se disculpaba por haber matado a los seres queridos de alguien o si no le importaban en absoluto las pérdidas de las familias pobres. Después de eso, pensaría qué hacer, incluso si era algo extremadamente tonto. Pensar en su madre hizo que Jason se enojara mucho y la frustración se extendió por todas las células de su cuerpo, al recordar que su madre le dijo algo importante antes de ser asesinada. Debido a sus ojos especiales, comprendió la situación de Jason de alguna manera mientras pasaba por una situación similar. Después de probar algunas cosas, le dijo a Jason que él podría ver en el futuro. Sus nervios ópticos no funcionaban mal. Más bien había un bloqueo que impedía la transferencia de información y energía del cerebro al ojo y en la dirección opuesta. Dentro de sus ojos había orbes vacíos como mármol que en ese momento estaban llenos de maná como en el caso de su madre. Sin embargo, los de Jason estaban completamente vacíos y, por lo tanto, no podía ver nada en absoluto. Cuando Jason tenía 4 años le preguntó a su madre por qué no podía ver y ella le dijo que había una canica vacía y solitaria detrás de cada uno de sus ojos. Querían algunos amigos y tenían que llenarlos con las partículas brillantes que estaban presentes en todas las partes. Ella le mostró a su hijo el flujo de maná insertando parte de él en Jason y continuó explicando que el maná tenía que acumular dentro de las canicas para que no fueran más infelices. Cuando las canicas estuvieran llenas de maná, Jason podría ver. El joven Jason estaba decidido a juntar este maná dentro de las canicas dentro de su ojo para hacerlos felices nuevamente. Sin saberlo, Jason comenzó a sentir el maná a su alrededor desde muy temprano y lo llevó dentro de las canicas todos los días durante horas a lo largo de los años. Al principio, lo controló crudamente en sus ojos, lo que dolía un poco y su madre lo apoyó diligentemente. Después de los primeros intentos, la precisión de Jason fue mejorando cada vez más y ya no necesitan el apoyo de su madre. Era diligente y confiaba en su madre más que en nadie, por lo que siguió liderando el maná y llenando las canicas dentro de sus globos oculares durante 10 casi años. Normalmente, los jóvenes con una edad promedio de 10 años comenzarían a sentir lentamente el flujo de maná y comenzarían a acumularlo para fortalecerse y mejorar el rango de su núcleo de maná para recolectar más y fortalecerse. Cada ser vivo tiene un núcleo de maná o algo similar en algún lugar de su cuerpo, mientras que casi todos los humanos tienen su núcleo de maná en el abdomen. Mientras que los humanos nacen con un núcleo de maná, las bestias salvajes tienen que formarlos durante un largo periodo de tiempo hasta que alcanzan el rango de bestias mágicas. Los primeros rangos de bestias conocidos son Wilda Wakene de Volvedum Glemiset Magical. Las bestias salvajes son extremadamente débiles y comparables al rango más débil de los rangos humanos también llamados novicios. La ceguera de Jason, que era su desventaja, tenía un uso disfrazado, ya que sus otros sentidos eran excepcionalmente distintos. Comenzó a sentir maná a la tierna edad de 4 años, debido a la historia de su madre y los sentidos excepcionales que tenía. Jason tenía una ventaja de 6 años sobre los niños promedio para fortalecerse y mejorar su núcleo de maná, pero usó el maná que sintió para reunirlo en otro lugar para poder ver. Su rango de núcleo de maná todavía estaba en el rango más bajo posible, también llamado primer rango de novato, mientras que sus hermanos ya estaban alrededor del 8º rango de novato y extremadamente cerca del rango de adepto, lo que
mejoraría su núcleo de maná y fuerza varias veces. Pasaron casi 10 años y Jason nunca dejó de usar maná para otra cosa como sus ojos, lo que hizo que su cuerpo y el tamaño del núcleo de maná sean más débiles que todos los demás a su alrededor. El control de uno sobre el maná y la capacidad de detección era un indicador de la rapidez con la que uno podría aumentar la clasificación del núcleo de maná absorbiendo y refinando maná en él. Después del rango de novicio vino el rango de adepto y después de eso, el rango de experto siguió su ejemplo. Si bien el rango de novicio era aproximadamente comparable a los rangos de bestias salvajes, los rangos de adepto y experto eran un poco más débiles en comparación con los rangos despiertos y evolucionados porque la fuerza de las bestias aumentaba un poco más que la constitución de un humano. Después de 10 años de arduo trabajo, Jason notó que las canicas dentro de sus ojos estaban casi completamente llenas y solo tomaría unos días hasta que lograra su sueño tan deseado. Sus días de escuela secundaria también casi terminaron ya que solo quedaban unas pocas semanas. Al final de la escuela secundaria, todos llegarían a formar su primer contrato de vínculo de alma después de que despertaran su alma. La edad de 13 a 14 años fue el momento perfecto para despertar un alma y después de que terminó el despertar del alma, el sistema de jerarquía comenzó su trabajo, dividiendo a las personas talentosas y la basura humana para dar a los prodigios una nutrición perfecta. Los límites del alma eran extremadamente importantes porque uno podía obtener habilidades elementales de ellos e incluso una parte de su fuerza física se compartiría con el maestro de acuerdo con el alma del maestro. Con un buen vínculo de alma, uno podría ser más fuerte que una bestia despierta mientras está en el rango de adepto, que normalmente era más débil que las bestias de rango despiertas. Uno se pondría a prueba sobre la energía de su alma, el tamaño de su alma indica la cantidad de contratos que se pueden formar y qué tipo de alma tenía o, más bien, decía la afinidad a la que se sentía atraída. Como se mencionó anteriormente, no todos los humanos eran compatibles con todas las bestias. Había algunos tipos diferentes de almas, como almas elementales con fuego, agua, tierra, viento, etc. La mayoría de las almas elementales tenían solo un elemento, mientras que algunas más raras tenían 2 elementos. Los prodigios tenían 3 o más, mientras que las almas con hasta 5 o más elementos se llamaban hijos de Dios. Tener 5 elementos también indicaba que uno podría formar un contrato con al menos 5 bestias ya que cada elemento aceptaría al menos una bestia. Sin embargo, eso no significa que un solo elemento pueda tener un solo contrato. Pero era más probable que un alma elemental fuera más débil que un alma con muchos elementos. También había almas físicas que permitían a los humanos sostener bestias no elementales como duendes, orcos, trolls, minotauros y muchos más. Las almas físicas aumentan el porcentaje compartido de fuerza aún más en comparación con las almas elementales, ya que las almas no elementales no proporcionarían ninguna habilidad elemental. Podría ser el doble o incluso más. También se decía que el primer contrato que uno formaría era el más importante, ya que uno compartiría toda la vida con el vínculo del alma. Si moría, tu alma quedaría parcialmente destruida mientras que tardaría mucho en regenerarse. Conseguir un vínculo de alma en la escuela secundaria fue importante, ya que las primeras bestias contratadas eran cachorros, nuevos o crías de criadores de bestias. El primer contrato de unión del alma sería un nuevo o un cachorro muy joven, ya que era más fácil ganar su confianza y mejorar el físico lentamente, ya que uno se hacía más fuerte con la madurez de la bestia. Si Jason ocupaba el primer lugar en la ciudad de artes de grado C, en la que vivía, tendría la oportunidad de elegir una mejor como la primera, que era lo que quería al principio. Además, debería tener la oportunidad de ingresar a una escuela secundaria decente, lo cual era aún más importante. Pero esto no fue fácil ya que la ciudad de artes, Jason vivía y tenía más de 10 millones de ciudadanos y casi 250.000 graduados de secundaria este año, debido a los beneficios aún mayores por dar a luz que recibiría del gobierno. Después del cataclismo, la humanidad perdió el 99% de su población, pero después de que el baby boom comenzó hace unos 50 años produjo por los beneficios que distribuyó el gobierno, la población alcanzó oficialmente más de 30.000 millones hace algún tiempo. El número probablemente era mayor, pero el alto número de muertos, la tasa de natalidad y los números desconocidos dificultaban el cálculo. Jason vivía en una de las islas más pequeñas llamada Asterix, que ya estaba superpoblada no solo por bestias sino también por humanos, ya que era una de las islas más pequeñas y más baratas para vivir. Más de 300 millones de humanos vivían en Asterix y el número seguía creciendo. La isla tenía 3 grietas permanentes que la conectaban con otros planetas y aviones.
mientras que una fisura permanente estaba situada en el océano cerca de la isla, las otras dos fisuras permanentes estaban conectadas a mundos de bajo grado con bestias mágicas como la bestia clasificada más fuerte. Canir era un continente enorme en comparación con Astrix y las otras islas, donde vivía la mayoría de la gente. Tenía suficiente espacio para los humanos, pero estaban amenazados por la vida silvestre y era imposible vivir en el desierto sin el apoyo de individuos fuertes, pero el hecho conocido más amenazante fue que hubo muchas guerras en los últimos años en Canir contra las razas inteligentes invasoras, que empezó a cruzar el océano. En sus terrenos de origen y después de 300 años de avance, la humanidad, afortunadamente, pudo al menos defenderse en Canir. Algunas ciudades eran enormes y estaban abarrotadas debido a su seguridad, mientras que las ciudades de menor grado estaban rodeadas de zonas salvajes de bajo grado, convirtiéndolas en una vecindad segura. Las ciudades estaban protegidas por medidas de defensa avanzadas como domos de maná y es difícil que las bestias invadan estas esferas sin que nadie las note. Sin embargo, nadie podía garantizar la seguridad de uno fuera de una ciudad, ya que se decía que incluso las zonas salvajes más débiles estaban superpobladas por bestias salvajes. Ni siquiera el lugar más pequeño fuera de las ciudades podría describirse como completamente seguro y la humanidad abandonó por completo la mayoría de las áreas con una vida silvestre densa y en crecimiento excesivo. Antes de que ocurriera el brote de maná, se exploraron casi todos los rincones de la Tierra, pero ahora, ni siquiera la mitad de Canir fue explorada, mientras que las islas tenían solo unas pocas áreas grandes, que eran demasiado peligrosas para los humanos que vivían allí. Jason era el primero del grupo de graduados de la escuela secundaria, pero debería que dominar el examen Tehuantke y el examen práctico, lo cual le era imposible superar. La prueba también se llamó examen de artes marciales y fue la última calificación más débil de Jason, ya que fue golpeado cada vez que estaba en la escuela. Recibir 0 puntos en el examen más importante sería devastador y terminaría como uno de los últimos en elegir una bestia con la que firmar un contrato y solo una minúscula oportunidad de ingresar a una escuela secundaria decente. Pero en este momento a Jason no le importaban estas pruebas en absoluto, ya que enfocó el maná a su alrededor para que se acumulara dentro de sus globos oculares. Obtener un vínculo decente era importante, pero por el momento, su vista era aún más importante para Jason. Creía que era la decisión correcta terminar un paso tras otro, e incluso si Jason comenzaba a entrenar su cuerpo y núcleo de maná en este momento, sería casi inútil entrar en el segundo o tercer rango de novicio, ya que todavía era mucho más débil que alguien más. Pero poder ver cambiaría casi todo, que era en lo que Jason creía y confiaba. Al volver a casa de la misma manera que todos los días con el bastón en la mano izquierda, Jason necesitó casi una hora para llegar a casa, si se puede llamar así. Era una habitación pequeña con una cama, una nevera y estaba conectada a un baño pequeño. Lo peor, sin embargo, era que olía y se sintió sucio, pero Jason se sintió igual en su interior desde que su madre murió, así que era bastante cómodo. Tal vez alquilaría un apartamento diferente una vez que pudiera ver, pero eso era algo en lo que pensar más tarde. Sentándose en la cama, Jason continúa acumulando maná dentro de sus ojos como todos los días hasta altas horas de la noche cuando su vientre gruñó. Al abrir la nevera, descubrió que estaba casi vacía después de palpar el interior. Jason usó la inteligencia artificial de su teléfono inteligente para entregarle algunas hogazas de pan, salchichas, etc. Como estaba previsto que llegara a la mañana siguiente, Jason se lavó, se quitó la ropa y se metió en la cama a dormir. Unos días más tarde era el fin de semana y Jason se sentó en su apuesta reuniendo el maná a su alrededor. Sintió que hoy era el día que había esperado durante años y era la primera vez que Jason estaba emocionado de nuevo, ya que su corazón latía con fuerza. Las canicas dentro de sus globos oculares se llenaron hasta el borde y el ojo y los nervios ópticos de Jason comenzaron a picar incontrolablemente, haciéndolo sentir extremadamente incómodo. De repente, sintieron como si miles de agujas delgadas como el papel, pero también afiladas como navajas, penetraran en sus ojos y los nervios ópticos, y la sangre comenzaran a salir de sus ojos. Casi parecía que Jason estaba loco, mientras gritaba de dolor con la sangre goteando de sus ojos. El dolor era casi insoportable y Jason sufría un dolor que nunca antes había sentido, pero tenía que soportarlo. Segundos. Minutos. Pasadas las horas, el dolor disminuyó lentamente. No sabía cuánto tiempo pasó exactamente, pero Jason sintió extremadamente agotado. Sus ojos, que antes estaban cerrados debido al dolor, se abrieron lentamente y los ojos anteriores sin vida de Jason fueron reemplazados por dos ojos dorados vigorosos y brillantes que parpadeaban en la oscuridad.
Capítulo 4. Ver lo invisible. Abriendo los ojos lentamente, lo primero que vio Jason fue una pared vacía y agrietada que se veía extremadamente sucia, exactamente como esperaba. Jason no sabía de qué color era ya que nunca había visto ningún color antes, pero el color parecía viejo y en algunas áreas estaba inflado. La habitación en sí era de un solo color monótono, mientras que parecía que la habitación era más pequeña de lo que había imaginado. Durante los últimos días, Jason investigó mucho sobre los sentidos de los humanos con la ayuda de la IA de su teléfono inteligente, ya que quería comprobar si sus ojos funcionaban correctamente después de despertarlos o no. Se dio cuenta de que algo no era normal, ya que podía ver algo que estimaba que era el flujo de maná que antes solo sintió antes. Jason solo estaba seguro que era el flujo de maná cuando lo vio fluir a través de él y la sensación que sintió fue la misma con la que Jason estaba más familiarizado. Pudo ver el maná fluir. Eso era algo que un humano promedio no podía hacer, al menos eso fue lo que le dijo la IA. Lleno de emoción, Jason salió furioso de su habitación, bajó corriendo las escaleras y abandonó el edificio lo más rápido posible, solo para ver que ya estaba oscuro afuera, con algunas lámparas en la calle, iluminando las sombrías calles. ¿Es esta oscuridad la noche? ¿Ya es tan tarde? ¡Qué desafortunado!, Jason pensó visiblemente frustrado. Se sintió un poco deprimido porque no podía explorar la ciudad en este momento, pero no importaba, ya que podía ver de todos modos. Jason todavía podía caminar por la ciudad al día siguiente, ya que el tiempo era lo que tenía más que suficiente. Miró su teléfono y notó un conjunto de números en una fuente blanca. No podía leer los números, pero la IA le indicó la hora. Sí, ya es de noche. Sin embargo, Jason estaba emocionado. Era la primera vez que veía algo y todo parecía interesante. Saltando como un niño pequeño, era la primera vez en años que estaba feliz y sin preocupaciones. Maduró más rápido que la mayoría de los jóvenes y Jason ya pensaba como un adulto responsable. Las preocupaciones sobre sus exámenes se desvanecieron al ver luces, edificios e incluso su teléfono inteligente mientras se alegraba aún más. Pero tenía que calmarse, ya que era pasada la medianoche y no quería llamar demasiado la atención. Al regresar a su habitación, inspeccionó cada mueble dentro del edificio, pero sus hallazgos fueron bastante decepcionantes ya que todo el edificio parecía viejo y estaba marcado por el paso del tiempo. Solo había muebles viejos y andrajosos. Incluso si era nuevo para Jason, todavía parecía un poco repugnante. Jason finalmente entendió por qué el precio de su habitación era tan barato en contraste con las otras habitaciones que miró hacia arriba con la ayuda de la IA de su teléfono inteligente. Se acostó en su cama y decidió buscar paisajes y colores en línea, para comprender qué nombre se le asignó a cada color, ya que estaba demasiado emocionado para dormir en este momento. Pasaron las horas y Jason cayó en un sueño profundo con una brillante sonrisa en su rostro. Jason se despertó después de unas horas de sueño, se lavó, se puso un conjunto diferente de ropa y salió a la calle con pasos rápidos. Antes de dormir había buscado muchos paisajes y bestias para conocer cómo eran algunos de ellos. Jason también buscó información sobre razas extranjeras que invadieron Argos hace 300 años y se sorprendió al ver su apariencia. Algunos de ellos parecían casi similares a los humanos en opinión de Jason, solo unas pocas diferencias menores como el color de la piel, las partes del cuerpo, etc., eran indicadores de una raza diferente, mientras que otras razas eran completamente diferentes de la humanidad con su apariencia disuasoria. Una raza en particular saltó a la vista de Jason con su altura de 4 metros, 4 piernas musculosas, la parte inferior del cuerpo estaba cubierta de escamas negras, la ancha parte superior del cuerpo era ligeramente diferente con todo tipo de horribles caras deformadas cubriéndola. La cabeza era lo único comparable a los rasgos faciales humanos, pero sus ojos eran los de un lagarto, mientras que una armadura de hueso cubría sus 6 brazos. Los cristales sobresalían de su parte posterior, que eran los depósitos de maná de la raza. Eso era casi todo lo que el público conocía sobre esta carrera además de su nombre. Esta raza se llamaba Gallier y era una de las razas inteligentes invasoras más peligrosas, ya que recolectaba y reciclaba los cadáveres que mataba. Afortunadamente, no había muchos, pero Jason todavía estaba horrorizado y era hora de ir al baño antes de querer salir. Al salir a caminar por la ciudad, Jason se centró principalmente en las personas que lo rodeaban con su ropa cara o barata, maquillaje, expresiones faciales y muchos más detalles que finalmente pudo ver. Fue interesante ver los diferentes abonos.
La gente de aspecto rico tenía una expresión facial segura y la espalda recta, mientras que algunos de aspecto más pobre caminaban por las calles con la espalda inclinada y la mirada fija en el cemento. Algunas personas notaron su mirada y otras evitaron su look mientras que otras lo miraban. Jason notó eso y pensó que debería dejar de mirarlos ya que sus miradas incómodas para él, y Jason continuó su caminata hasta que llegó a un parque. Al menos pensó que era un parque cuando vio un letrero, pero obviamente no pudo leerlo. Con la ayuda de la IA, descubrió lo que decía el letrero y era un parque como pensó Jason. Jason miró alrededor del parque y notó que no había mucha gente dentro del parque en este momento, pero todos los que Jason vio tenían una bestia cerca. Estas bestias eran probablemente los límites de su alma y era como si estuvieran saliendo a caminar o jugando juntos. La mayoría de las bestias ligadas al alma que vio eran bastante lindas y pequeñas que parecían animales normales antes del brote de maná. Había muchas bestias esponjosas y también algunas hermosas. Pero una cosa era incierta para él. ¿Por qué estas bestias irradian diferentes colores brillantes? La mayoría de las bestias no irradiaban ningún color, mientras que algunas irradiaban un débil color negro. Incluso había algunas bestias que irradiaban un color gris ligeramente claro más fuerte, y Jason se preguntó qué estaba pasando. Jason incluso vio una o dos bestias que tenían una luz verde oscuro envolviéndolas, y estas bestias también se veían más fuertes que las otras sin color o irradiando color negro y gris claro. Ver el color envolvente lastimó los ojos de Jason después de unos minutos y el color envolvente se desvaneció. Jason notó que le pasaba factura si quería mirar los colores radiantes. Después de que estos colores desaparecieron con el dolor entrante y Jason notó que el flujo de maná a su alrededor de repente era más difícil de ver. Esto le preguntó, ¿son estos colores indicadores de la fuerza de la bestia o algo más, y por qué agota tanta energía? Se sintió débil y tomó un tiempo antes de que pudiera ver el maná fluir de nuevo sin ninguna obstrucción. Jason notó que sus ojos podían mirar infinitamente el flujo de maná como si fuera normal mientras miraba los colores radiantes de las bestias que drenaban parte de su maná. Era como si sus ojos tuvieran un efecto pasivo para mirar el flujo de maná, mientras que era una habilidad activa ver estos colores como en un juego. Había escuchado muchas cosas sobre los juegos, ya que escuchar las transmisiones de juegos era interesante durante bastante tiempo, hasta que notó que desperdiciaba demasiado de su tiempo sin acumular maná en sus globos oculares. Jason probó esta teoría y se dio cuenta de que realmente era así. Inconscientemente, Jason podría activar y desactivar su capacidad para ver los colores radiantes de las bestias. El dolor que sus ojos tenían que soportar disminuyó notablemente y Jason reponía la energía perdida con un suministro constante de maná. Su control sobre el maná era superior en comparación con sus compañeros porque tenía una competencia de casi 10 años con movimientos precisos para no lastimarse los ojos. Además, sus sentidos eran extremadamente distintos, lo que agregaba otra razón a su superior control de maná. Un movimiento en falso con su maná y habría destrozado la canica que afortunadamente no conocía. Su madre solo le dijo que tenía que tener cuidado y Jason siempre la había escuchado. Al ver a estas bestias atadas al alma, Jason recordó que solo quedaban alrededor de 5 días para los exámenes finales y decidió irse a casa. Se dio cuenta de un problema particular. Capítulo 5. Manteniendo el secreto. Si la noticia sobre sus ojos curados saliera a la luz antes de que comenzara el examen, estaría en más problemas de lo que pensaba. Pensar en sus ojos curados era delicioso, pero por otro lado Jason no podía leer y una vez que sus ojos estaban expuestos y descubrió que podía ver, tuvo que hacer un examen escrito normal como todos los demás, sin la ayuda de la IA diciendo lo que está escrito en la pantalla holográfica. El problema era que Jason no podía leer ni escribir. Ni siquiera sabía una sola cosa, incluido el alfabeto, y tuvo que aprenderlo lentamente. ¿Cómo debería poder escribir teorías sobre el brote de maná en un lenguaje altamente técnico? No había forma de que Jason pudiera aprender a leer y escribir en poco más de 4 días, incluidos los términos importantes. Entonces Jason tomó una decisión y decidió fingir ser ciego hasta que terminara el examen, o de lo contrario debería escribir el examen teórico, que terminaría con un resultado devastador, destruyendo su sueño de asistir al menos a la peor escuela secundaria posible. Otra cosa que Jason podía hacer era pedir ayuda a la familia Cerus, para poder revelar sus ojos sin preocupaciones, pero no quería hacer eso, ya que confiaba más que suficiente en esta familia. Mantendría sus ojos en secreto hasta que terminara la escuela secundaria y revelaría sus ojos cuando ingresara a la escuela secundaria, lo cual todavía era cuestionable para él. Muchos pensamientos pasan por su mente. ¿Podré asistir a una escuela?
¿De qué sirve asistir a la peor escuela secundaria en una ciudad de grado C? ¿Debería empezar a trabajar en alguna parte? Sintiéndose atormentado por sus propias preguntas, Jason suspiró frustrado. En cuanto a los recursos proporcionados por las escuelas secundarias, la razón más importante para Jason sería aprender muchas técnicas de artes marciales y habilidades de batalla, pero pensando en las técnicas de artes marciales proporcionadas por las ciudades de grado C, o más bien sus peores escuelas secundarias, Jason solo pudo fruncir el ceño. Profundamente. ¿Realmente vale la pena el esfuerzo? Jason no quería ser un trabajador ya que eran explotados y ganaban solo lo suficiente para mantenerse con vida, por lo que no podría elegir muchas ocupaciones si tan solo terminara la escuela secundaria. Por ahora, Jason debería que hacer algunas cosas. Lo más importante era que tenía que obtener un puntaje del 100% en las preguntas teóricas, porque no quería despertar su alma y elegir un lazo de alma como último alumno. Si bien la puntuación del despertar del alma era impredecible, Jason estaba seguro de que obtendría 0 puntos por técnica de combate y 0 puntos por su núcleo de maná novice, 1 y su fuerza miserable. El despertar del alma fue el mismo día en que uno elegiría el vínculo del alma, razón por la cual no se incluyó en los resultados del examen para decidir el orden para elegir el vínculo del alma. Incluso con un puntaje teórico del 100%, Jason estaría como mucho en la sección media, pero es más probable que en la sección inferior escoja un vínculo con el alma que lo moleste un poco. No quería estar ciego y Jason frunció el ceño pensando en el mundo injusto. Era bueno que sus ojos estuvieran bien e incluso eran algo especial como le dijo su madre, pero ver no resolvería instantáneamente todos sus problemas. Calmándose, continuó walking y su estado de ánimo cambió por completo cuando los rascacielos alrededor del parque se veían increíbles y Jason se maravilló de casi todo. Al regresar a casa debido al agotamiento, Jason compró el libro para principiantes para leer y escribir que la mayoría de los niños usarían. Jason usó la inteligencia artificial de su viejo teléfono inteligente para decirle lo que debería hacer, ya que Jason no tenía a nadie que se lo leyera. La IA estaba reemplazando de alguna manera el trabajo educativo de sus padres. Pasaron las horas y el cerebro de Jason humeó después de aprender por completo a leer y escribir cada letra. No fue tan fácil como esperaba y tomaría algún tiempo leer libros con fluidez, escribir oraciones y textos mientras se aplica la gramática correcta sin errores ortográficos. Jason era consciente de este hecho, pero estaba muy feliz. Creía que nunca sería capaz de ver y aprender a escribir a medida que pasaban los años sin sentir ningún progreso en sus ojos. La madre de Jason le dijo que solo tomaría unos años hasta que sus ojos se despertaran, pero estaba equivocada, ya que tomó casi 10 años de sumo esfuerzo. Sin embargo, estaba feliz y reunió más maná para mejorar su núcleo de maná y su físico, lo cual fue más de lo necesario. La mañana siguiente, Jason se despertó antes de la alarma, se lavó, se cepilló los dientes y se puso el uniforme escolar. Sacando su bastón y una venda para cubrir sus ojos, salió del edificio. Jason debería que mentir acerca de sus ojos, diciendo que los lastimó de alguna manera para usar el vendaje como ayuda y un medio de cobertura si alguien se lo preguntaba. Pero nadie se preocupaba tanto por él, así que Jason se limitaba a jugar discretamente sin llamar mucho la atención sobre sí mismo. Le preguntaría si alguien le preguntara por qué usó un vendaje para cubrirse los ojos, por lo que estaba bastante relajado. Poniéndose el vendaje, quería probar si podía ver el maná fluir a través del delgado vendaje sin revelar sus ojos dorados a través de él. Y sorprendentemente funcionó. Jason lo notó, haciendo que una sonrisa radiante apareciera en su rostro. El vendaje era lo suficientemente grueso como para cubrir sus ojos dorados, pero también lo suficientemente delgado para ver fluir el maná. Jason saber dónde el flujo de maná era más denso y dónde era más delgado para mejorar su recolección de maná de alguna manera. Sería muy útil encontrar algunos lugares donde la densidad de maná fuera más espesa, ya que a Jason no le quedaba mucho tiempo para mejorar su rango de núcleo de maná. Al despegar, Jason sacó su bastón mientras ya estaba usando el vendaje para que la gente de su escuela no notara nada. Una hora después Jason llegó a su escuela donde nadie se preocupaba por él. Entró a su salón de clases como todos los días antes y se sentó con indiferencia en la primera fila junto a la ventana. Mirando a través del vendaje alrededor del salón de clases, Jason notó el flujo de maná alrededor de sus compañeros de clase. Jason podía ver los contornos de todos y podía decir cuál de ellos era más fuerte en rango y poder mágico. Sin embargo, realmente no podía decir qué rango tenían, ya que sus ojos solo le decían las diferencias en su núcleo de maná que indicaban la distinción en fuerza.
No había ninguna señal que le dijera octavo rango de novicio o algo así. La mayoría de los estudiantes en el salón de clases de Jason tenía la misma cantidad de fuerza y sabía que la mayoría estaban en el octavo rango de novato, por lo que podía asignar el nivel básico de maná a un rango. Hubo algunos más fuertes y más débiles, pero la mayoría estaba en el octavo rango de novicio, que era el promedio conocido públicamente para los graduados de grado medio en Asterix y algunas de las islas circundantes. En promedio, los jóvenes comenzaron a sentir el maná en su entorno a la edad de 10 años, mientras que algunos podrían sentirlo a una edad más temprana como Jason. Los jóvenes con una actitud media para el maná necesitaron un poco más de 4 años para aumentar su rango de maná al rango de adepto. Esto se debió principalmente al comienzo difícil por el que todos tuvieron que pasar al aprender cómo funcionaba el maná, qué podía hacer y cómo manejarlo con cuidado, lo cual era difícil para los niños pequeños. Los niños desafortunados comenzaron a sentir el maná más tarde que sus compañeros, lo que probablemente sea un indicador de una menor compatibilidad con el maná. Hay muchas razones por las que algunos humanos se reunieron y absorbieron maná más rápido que otros, lo que les haría alcanzar rangos de núcleo de maná más altos en comparación con sus hermanos a una edad más temprana. Estos indicadores se dividieron principalmente en dos secciones principales, a saber, talento innato y talento entrenable. El principal indicador de la velocidad de recolección y absorción de maná de cada ser humano es su control de maná, que es entrenable, y la sensibilidad al maná de uno, que se consideraba un talento innato y casi imposible de mejorar. Jason era un negativo irregular mientras que un positivo irregular era el chico a su lado. Greg Flair era su nombre y ya tenía 14 años. Sus padres eran comerciantes o, más probablemente, comerciantes de bestias. Capturaron bestias para otros y poseían una cantidad decente de activos y créditos. Incluso se dijo que nombrados nobles menores por sus meritorias hazañas. Al comparar su fuerza, Jason notó que Greg tenía más de varias veces la cantidad de fuerza y poder mágico en comparación con sus compañeros de clase. Lo más probable es que ya estaba en el rango de adepto y, por lo tanto, el prodigio número 1 de su escuela secundaria. Fue asombroso ver la gran diferencia entre un núcleo de maná de rango experto y un núcleo de maná de rango novato. Cuando comenzó la escuela secundaria, Jason pensó que Greg estaba un poco lleno de sí mismo, ya que derrotó a todos con un solo golpe durante las lecciones prácticas, pero Jason no tenía ninguna animosidad con él ya que Greg nunca lo había intimidado. En lugar de eso, Greg parecía ser relativamente amigable con él y, dado que se sentaron uno al lado del otro, Jason nunca había sido acosado nuevamente, lo que le hizo sentir curiosidad. Greg intervino. Fue lo que Jason se cuestionó muchas veces durante los últimos años. Normalmente se decía que los fuertes atacaban a los débiles, pero Greg era un tipo bastante agradable, aunque fuera un poco aburrido. Sus notas no eran tan buenas, pero tampoco tan malas. Pero en lugar de tener buenas calificaciones, era como un monstruo en las artes marciales porque le gustaba pelear mucho más que cualquier otra cosa. Jason no era un buen compañero de entrenamiento y, por lo tanto, probablemente carecía de interés para Greg. Greg solo envidiaba las notas de Jason, pero a diferencia de los demás no hacía nada por envidia. ¿No era bastante por él envidiar a un ciego por su nota teórica cuando fracasaba miserablemente en todos los exámenes prácticos? A veces, Greg incluso le preguntaba a Jason sobre algunas cosas difíciles y Jason las respondía antes de volver a ignorarlo. La clase comenzó y todos se sentaron esperando que llegara su maestra. Greg notó el vendaje de Jason pero realmente no le importó. Cuando la maestra entró al salón después de que sonó la campana y las lecciones, comenzó como todos los días de la semana. No sucedió nada especial durante las lecciones teóricas, y Jason escuchó con atención mientras se imaginaba cómo estaba escrito todo. Mientras que las lecciones escolares se dividieron en cursos teóricos y prácticos. Jason solo asistió a las lecciones teóricas porque los maestros notaron que era inútil que él tuvo lecciones prácticas después de un tiempo. Lo único que haría era correr en una cinta para acumular algo de resistencia y escuchar las explicaciones de la técnica de artes marciales que aprendieron, algunos consejos y los detalles más finos de ellos. Para Jason, hoy, todo era diferente de lo habitual, porque podía ver los contornos de los movimientos técnicos del instructor de acuerdo con la descripción de las artes marciales, ya que la mayoría de las técnicas de artes marciales se usaban con el apoyo de maná que mejora ciertas partes del cuerpo. Jason escaneó los movimientos y los devoró, memorizando todo lo que veía.
Probaría algunos de ellos en casa y no quería tener fallas durante su práctica. Aparte de esto, nada cambió en el comportamiento de Jason. Mientras caminaba a casa, siempre escaneaba las bestias unidas al alma que veía, tratando de averiguar qué indicaban los colores radiantes, pero casi no había pistas. Capítulo 6. Examen. El día del examen llegó más rápido de lo que esperaba Jason, pero logró mantener sus ojos curados en secreto, sin que nadie lo notara. Durante los últimos días, Jason mejoró sus conocimientos sobre todo lo que necesita para el examen teórico y confiaba en obtener una puntuación perfecta. Jason siempre ha sido un chico inteligente con un deseo insaciable de aprender más. Para ser más exactos, odiaba cuando no sabía algo, y una vez que hay algo que no sabe o de lo que no está seguro, este pensamiento no abandona su mente. Jason también entrenó la secuencia de artes marciales en casa, pero solo fue parcialmente útil, ya que lo golpearían durante el examen, incluso si hacía todo lo posible porque su núcleo de maná y el físico correspondiente eran demasiado débiles. Reflexionando sobre si debería abandonar el examen de entrenamiento o no, él todavía no tenía respuesta. Sin embargo, sus logros en lectura y escritura lo enorgullecieron, ya que Jason pudo leer libros con fluidez y escribir algunas oraciones más fáciles. El lenguaje técnico todavía estaba lejos de él, pero Jason solo daría un paso tras otro. Al menos su secreto se mantuvo oculto y obtener una calificación completa para su examen teórico fue casi completamente seguro. Con la esperanza de lograr una buena hazaña con el despertar de su alma, Jason todavía estaba un poco esperanzado. Despertar su alma era incluso más importante que su primer vínculo con el alma, ya que también podía rechazar un vínculo con el alma extremadamente malo si su alma era demasiado o la energía de su alma demasiado alta. Si ese fuera el caso, Jason tuvo que reflexionar sobre si debería prestar dinero para comprar un buen cachorro de bestia o un nuevo en la pagoda de las bestias. Pero después de soñar un poco, se dio cuenta de que era muy poco probable que su alma fuera algo especial, ya que las posibilidades eran marginales. Despertar un alma mejor no dependía directamente de los genes de los padres, pero las posibilidades de despertar un alma mejor mayores cuando los padres tenían almas decentes. Jason no sabía nada sobre las almas de sus padres y nunca había visto los lazos del alma de su madre, lo cual era algo sospechoso, pero cada vez que el joven Jason le preguntaba a su madre sobre sus lazos del alma, ella parecía estar triste y absorta en sus pensamientos, por lo que Jason no preguntaba. Ella después de algún tiempo. Sin embargo, Jason todavía estaba feliz de que sus ojos se curaran y eso lo distrajo de pensar frustrantemente en su examen. Comenzó a comprender lentamente lo que podía hacer sus ojos, incluso si todavía era demasiado complejo para comprenderlo. Solo se estaba formando una teoría en su cabeza. Después de lavarse y cambiarse de ropa, Jason siguió el mismo camino de todos los días. Estaba un poco nervioso, pero mirar el flujo de maná se calmó a su alrededor, alivió su tensión. Al salir del pequeño apartamento, Jason no se olvidó de ponerse la pequeña venda, antes de llevarse el bastón. Al llegar al terreno de la escuela una hora más tarde, Jason se sorprendió por los fuertes ruidos que podía escuchar. La mayoría de los padres fueron a la escuela con sus hijos para apoyarlos sinceramente. Había unos pocos miles de niños con sus padres abarrotando el terreno de la escuela y no fue fácil para Jason pasar sin ver nada excepto las fluctuaciones de maná y los contornos. Al observar los contornos de los padres del estudiante a través de los vendajes, Jason se dio cuenta de que los puntos fuertes de cada uno eran completamente diferentes. El flujo de maná que vio Jason también era diferente de cada adulto y, después de pensar por un momento, descubrió por qué probablemente era así. Aparentemente, cada vínculo de alma amplifica y modifica ligeramente el maná de uno, por lo tanto, cuanto más fuerte es una bestia de vínculo de alma, más distintos son los modificadores y el maná que se puede usar. Jason también pudo ver el maná modificado que lo sorprendió, ya que podía diferenciar los diferentes colores perfectamente. Pudo ver que adulto había formado un contrato con una bestia con capacidad de viento, y así sucesivamente. Esto lo fascinó y Jason notó nuevamente que sus ojos eran extremadamente especiales. Pensando en posibles peleas en el futuro, Jason ya sabría fueron las habilidades de su oponente. Este pensamiento deleitó a Jason y siguió mirando a través de la multitud mientras caminaba hacia el salón de clases. Cada adulto que Jason vio, había formado un vínculo de alma con al menos una bestia y logró un cierto rango central de maná. Por lo tanto, estos padres eran extremadamente fuertes en comparación con sus hijos, los graduados de la escuela secundaria y cada adulto sin un vínculo del alma. Probablemente solo después de atar a una bestia, algunos prodigios podrían vencer a los adultos más débiles con almas débiles y límites de alma.
Pero en este momento, incluso unos pocos cientos de Jason no podrían vencer al adulto más débil que vio entre la multitud. Era comparable a las polillas volando hacia una fogata, inútil y una pérdida de vida. Jason trató de ignorar a los padres y sus vítores mientras entraba al aula vacía y se sentaba en su silla, ligeramente abatido. Extrañaba aún más a su madre en tales situaciones. Unos minutos después, los primeros compañeros de clase entraron al aula, dudando. Para la mayoría de los estudiantes en la era reciente, la parte teórica fue la más difícil para ellos, ya que entrenaron sus músculos y maná mucho más en comparación con el tiempo de calidad que solían aprender. Jason estaba tranquilo y sereno mientras esperaba unos 15 minutos hasta que el aula se llenó. El último que entró fue Greg, quien sorprendentemente saludó a Jason, incluso le deseó sinceramente buena suerte. Esto sorprendió un poco a Jason y le deseó a Greg también buena suerte después de un breve momento de vacilación. Jason no tuvo tiempo para pensar en el comportamiento de Greg, cuando el maestro de la clase entró al salón con un aparato especial, le entregó a Jason. Jason notó que el maestro le dio un casco de realidad virtual especial que se puso de inmediato. Los otros estudiantes abrieron la pantalla holográfica en sus mesas y los exámenes aparecieron frente a ellos. Frente a Jason ahora estaban exactamente los mismos exámenes que sus compañeros de clase tenían frente a ellos, ya que el casco podía enviar los datos a su mente como si fueran sus globos oculares. Fue directamente a su mente, sin la necesidad de que él realmente los viera, los datos fueron suficientes para proporcionarle a su cerebro las imágenes aproximadas. Este dispositivo era extremadamente caro y los datos exactos enviados solo permanecerían en la mente del usuario durante un cierto periodo de tiempo, antes de que se disiparan lentamente. Jason podía escuchar la pregunta pensando en el número y la respuesta sería de la misma manera, pensar en la respuesta sería suficiente y sus pensamientos quedarían escritos. Era como si el dispositivo de realidad virtual fuera solo un traductor para Jason, que comenzó su examen después de ponérselo. Las preguntas iban desde ciudades humanas, clasificación de bestias, hábitats, fortalezas, debilidades, fisuras permanentes, fisuras temporales, razas extranjeras, indicadores de fuerza, hierbas y minerales comunes, despertar almas, evoluciones de bestias y muchas más teorías sobre las fisuras, cataclismo y pronto. Mientras que otros lucharon mucho para responder las preguntas, Jason las terminó una tras otra sin pensar mucho. Lo único que hizo Jason en su tiempo libre durante los últimos 9 años o más fue escuchar libros y reunir maná para sus ojos, por lo que no fue tan difícil para él responder estas simples preguntas. Jason ni siquiera aprendió nada activamente, ya que era bueno recordando cosas después de escucharlas una vez. No sería sorprendente para él si pudiera responder algunas pruebas de graduación de la escuela secundaria para que Jason terminara el examen antes de tiempo. Si bien Jason ya terminó todo lo que necesitaba hasta la tarde, donde estaba programado el examen práctico, los alumnos respondieron torpemente a todas las preguntas. Como tal, Jason abandonó el aula bajo las miradas amenazadoras de sus compañeros de clase. Capítulo 7. Avance. Fuera del edificio de la escuela, Jason buscó un buen lugar mientras se sentaba entre un campo de césped floreciente rodeado de algunos árboles. La razón por la que se envió allí fue porque Jason podía ver el flujo de maná ligeramente más denso dentro del área. Probablemente, esta era también la razón por la que se veía tan hermoso a ojos normales, pero a Jason no le importaba la estética en este momento, ya que sintió que su núcleo de maná estaba cerca de avanzar al segundo nivel. En este momento estaba en el primer rango de novato, lo cual es extremadamente malo en comparación con el octavo promedio de novato. Debido a que su rango también sería evaluado y calificado, Jason tuvo que avanzar hasta la tarde. Pero esto no era porque quisiera obtener más puntos, sino porque quería que se le dedujeran menos puntos. Su maestro de aula le dijo hace unos días que la peor calificación para obtener puntos sería el cuarto rango de principiante y cada grado menos deduciría 20 puntos. Eso significaba que Jason obtendría 60 puntos deducidos debido a su primer rango de novato y eso no era algo de lo que estar orgulloso. Cada punto más o menos deducido eran cientos o incluso miles de rangos arriba o abajo en el ranking y extremadamente importantes para él. Además, se vería aún peor para él, ya que quería postularse para una escuela secundaria decente. Jason tuvo que calmarse antes de recolectar e infundir maná en su núcleo para evitar cualquier inestabilidad, por lo que esperó 5 minutos antes de comenzar a acumular maná.
Pasaron las horas y sin saberlo Jason, Greg y muchos otros estudiantes salieron del aula para almorzar y relajarse antes de que comenzara el examen práctico. Greg vio a Jason desde lejos sentado entre unos arbustos y se acercó para echar un vistazo. Se preguntó por qué Jason reunió maná tan lejos de la plataforma de recolección de maná, pero al acercarse notó la razón. Esta densidad de maná es peor que en casa, pero sigue siendo mucho mejor de lo que proporciona la plataforma de recolección de maná. ¿Cómo encontró esto? Greg tenía curiosidad, pero sus compañeros de clase lo distraían y lo llamaban por su nombre. No eran sus amigos porque Greg no tenía amigos, pero sus compañeros de clase todavía intentaron hacerse amigos de él durante mucho tiempo, desde que se enteraron del negocio y la fortuna de sus padres. Dejando a Jason, Greg todavía tenía curiosidad y se dijo a sí mismo que no debería subestimar a Jason incluso si era ciego. Mientras tanto, Jason notó que alguien se acercaba a él pero no sintió ninguna animosidad, por lo que no desconectó su flujo de maná acumulado mientras se acercaba más y más a la barrera del segundo nivel. Calculó que le quedaban al menos 2 horas para que comenzara el examen práctico y decidió abandonar el examen práctico si no lograba avanzar hasta entonces. Para él, tener menos puntos deducidos era más importante que sacar un 0 en el examen práctico o escribir no presente. Esto se vería un poco peor para sus aplicaciones, pero eso no le importaba, ya que menos 60 puntos y 0 escritos eran incluso peores que menos 40 puntos y, en su opinión, no está presente. Desafortunadamente, hoy se pondría a prueba su rango y no estaba programado para un día diferente como el despertar del alma, de lo contrario, debería tener más tiempo para superar su nivel. Antes del despertar del alma, todos los estudiantes obtendrían su puntaje total mañana como un examen controlado por IA y su número de cola para visitar la pagoda de las bestias. La pagoda de la bestia era el lugar donde se encontraban los orbes que despertaban el alma que uno tenía que usar para despertar adecuadamente el alma y también era una tienda verificada por el gobierno para los cachorros de bestia y los huevos. Casi todo el mundo obtiene sus almas de la pagoda de la bestia y trabajar allí les dio muchos beneficios, incluidos descuentos, prioridad y muchos más. Jason escuchó que incluso Greg, cuyos padres eran comerciantes y captores de bestias profesionales, obtendrían su primer vínculo con la pagoda de las bestias, como era la forma tradicional. Ese era al menos el rumor, pero Jason pensó que era más bien porque el despertar del alma de Greg fue aleatorio y sus padres no pudieron atrapar cientos o miles de bestias diferentes de cada rango y habilidad elemental, solo para que Greg eligiera una sola. La pagoda de las bestias era la forma más fácil con su gran variedad de bestias. Casi pasaron 2 horas cuando Jason estaba completamente envuelto con una película blanca de maná. Apareció una grieta que comenzó a extenderse lentamente y a crecer en tamaño cuando Jason exhaló una niebla negra. Esta niebla negra similar a un líquido que exhaló eran sus impurezas y se veía extremadamente repugnante y apestaba aún peor. Desafortunadamente, Jason no tuvo tiempo para ducharse o cambiarse de ropa, ya que era hora de su examen práctico. Se puso de pie, sacó su bastón y corrió al gimnasio. Mientras tanto, el examen práctico ya ha comenzado cuando los estudiantes se pararon alrededor de un montón de máquinas que escanearían el ADN y las muestras de sangre para descubrir la salud. Esto era importante para la mayoría de las escuelas secundarias, ya que era inútil gastar recursos importantes en personas enfermas. La mayoría de la gente vería a Jason como un caso así, pero si su despertar del alma fuera extremadamente bueno sin más problemas de salud, Jason podría recibir una invitación a una escuela secundaria con más ayuda de personalidades importantes. En realidad, era raro que los estudiantes ciegos recibieran el tratamiento que necesitarían para tener rasgos especiales o un alma de hijos de Dios, lo que indica que la singularidad de uno vale la pena el precio. Además, para recibir dicho tratamiento, uno debería firmar un contrato para trabajar para la escuela u organización después de terminar la escuela durante un cierto número de años. Al concluir los hechos, no valió la pena para Jason, incluso si todavía estaba ciego. Escuchó suficientes historias sobre tales casos y la mayoría de los graduados de secundaria ingenuos que necesitaban ayuda de otros eran bastante pobres y después de firmar el contrato se curaron, lo cual fue positivo, pero solo para ser explotados en el campo de batalla después de nutrirse. Jason ya no estaba ciego por lo que ni pensó en firmar un contrato si su alma sería única. Juventud tras juventud terminaron de sacarle sangre y analizarla y la mayoría de ellos estaban felices porque sabían que estaban sanos, pero como cada año algunos habían desafortunados que pensaban que estaban sanos, solo para descubrir que les había detectado alguna enfermedad que les haría daño.
dañar el cuerpo más adelante. Casi todos estaban devastados y parecía que su alma abandonaba su cuerpo cuando entendieron el significado de esto, arrodillados en el suelo, gritaron en voz alta. Hoy debería haber sido su mejor día, pero resultó que no solo obtendrían una mala puntuación, sino que también tendrían que sufrir en el futuro debido a la enfermedad detectada. Mientras los estudiantes hacían las pruebas, Jason llegó a la puerta jadeando por aire. El maestro lo notó y lo llamó por su nombre. Jason, llegas tarde. Ven a verme y deja que se analicen tu ADN y tu sangre. Si no pasa nada, estaría todos los puntos incluso si es ciego. Jason estaba acostumbrado a que lo vieran como un topo ciego o algo así, pero todavía le molestaba que todos dijeran algo como incluso si eres ciego. Si pudiera, Jason golpearía a su maestro 1 o 2 veces por cada vez que ese comentario saliera de su boca. Después de respirar profundamente unas cuantas veces, enderezó la espalda y fue lentamente hacia el maestro mientras balanceaba su bastón suavemente en el suelo frente a él. Al hacerse un análisis de sangre, se descubrió que Jason estaba extremadamente sano pero ligeramente desnutrido. No había nada más mal y Jason pasó la prueba sin ningún problema, ya que la desnutrición no se consideraba una enfermedad. Comer más resolvería este problema fácilmente. Solo un pequeño comentario molestó un poco a Jason. Ciego. Era molesto, pero Jason podía solicitar una prueba en unas pocas semanas para que le examinaran la vista. Con un certificado, haría que este comentario se elimina fácilmente. Aproximadamente media hora después, todos terminaron la prueba mientras un puñado de los pocos cientos de estudiantes estaban desalmados arrodillados en el fondo con la mandíbula abierta. Después de que terminó el análisis de sangre, comenzó el verdadero examen práctico. Probar la velocidad, la resistencia, la fuerza, la demostración de técnicas de artes marciales y un verdadero combate. La puntuación media calcula los puntos de su examen práctico. Jason estaba seguro de que obtendría algunos puntos por su resistencia, pero no estaba seguro de si su velocidad era lo suficientemente rápida como para obtener puntos, ya que no podía correr 100 metros seguidos sin ayuda externa. La fuerza debería ser su peor campo entre estos tres, mientras que Jason quería probar si podía obtener algunos puntos con su demostración de técnica de artes marciales. Obteniendo 0 puntos por su fuerza débil y luchando directamente porque entregó estos exámenes, algunos estudiantes e incluso el maestro estaban disgustados. Jason, sin embargo, quería enfocar su mente en su resistencia, velocidad y técnica de artes marciales en este momento. Algunos estudiantes con una concepción ligera notaron que Jason no perdió la demostración de la técnica de artes marciales y se preguntaron por qué era así. Pasaron unas horas y todos los exámenes, excepto la demostración de técnica de artes marciales, terminaron. Jason obtuvo 2 ceros en los exámenes de correr que perdió, 40 puntos por su resistencia y 10 puntos por su velocidad porque tenía que como si fuera ciego y su mal físico. Sin embargo, fue mejor que anotar 0 puntos. La mayoría de los estudiantes demostraron una de las 2 secuencias de técnicas de artes marciales que aprendieron en la escuela, que fueron las artes marciales fundamentales de la Federación, mientras que la otra fue la técnica básica de combate cuerpo a cuerpo de los militares. El mono luchador Azure. Muchos estudiantes obtuvieron calificaciones promedio, pero su comprensión no fue sobresaliente y cometieron muchos errores que Jason vio a través del flujo de maná. Era casi como si estos estudiantes trataran de burlarse de las artes marciales, pero su puntaje aún estaba por encima de 30, lo que lo sorprendió. Jason se preguntó si debería revelar todo lo que comprendía al ver la demostración de sus compañeros. Capítulo 8. Exceder las expectativas. Jason tomó una decisión cuando era su turno. Al subir al escenario con pasos lentos pero constantes, muchos estudiantes estaban disgustados ya que la mayoría de ellos estaban agotados y querían llegar a casa. Basura, es inútil. Ni siquiera puedes ver cómo puedes demostrar una secuencia decente de una técnica de artes marciales. Eso es cierto, no pierdas nuestro tiempo y baja. ¿Quieres humillarte, topo? A Jason no le importaba lo que dijeran y esperó a que el examinador le diera la señal verbal para comenzar. Había muchos examinadores por todo el salón y al menos otros 10 estudiantes también estaban demostrando su secuencia de artes marciales. Antes de que el examinador pudiera dar la señal, Jason levantó una de sus manos en dirección a los estudiantes que lo insultaban con el dedo medio hacia arriba. Nunca los volvería a ver, por lo que Jason decidió cortar los lazos, sin ningún arrepentimiento.
Todo el gimnasio estaba en silencio ya que era un poco de mala educación hacer algo así y agregar la situación en la que Jason se encuentran actualmente, directamente frente a los maestros y los examinadores respetables, pero a Jason no le importaba que otras personas pensaran mal de él. Asombrados, los estudiantes que insultaron a Jason quedaron estupefactos. ¿Cu sombrero? ¿Quién se cree que es? Como estos estudiantes querían enojarse, el examinador los interrumpió con la señal de inicio mientras ignoraba el comportamiento grosero de Jason. Siempre había algunos estudiantes que lo ignoraban como examinador y, a veces, algunos estudiantes se peleaban entre sí por cosas minúsculas. Jason se colocó en la posición estándar de Azure luchador AP con un movimiento suave y comenzó a comprender la primera secuencia que aprendió. Se movió alrededor de la pequeña cantidad de maná dentro de su cuerpo, siguiendo los canales de maná cerca de sus venas, envolviendo sus manos con una pequeña película de maná sin perder un segundo. Esto solo fue una hazaña asombrosa porque se necesita cierta precisión y control sobre el maná para llevar el maná a una determinada parte del cuerpo y envolverlo como una segunda piel. Mientras tanto, Jason tuvo que encargarse de su distribución de maná porque la cantidad de maná que tenía en ese momento era marginal. Si su reserva de maná era más grande, Jason confiaba en que no necesitaría formar una membrana parecida a una piel delgada como un papel para cubrir sus puños, lo que requería una cantidad decente de su atención. Moviéndose suavemente con sus puños envueltos, siguiendo los movimientos descritos en la descripción de Azure luchador AP, Jason comenzó a sudar lentamente. Toda el área alrededor de Jason estaba mortalmente silenciosa, excepto por el sonido de sus propios movimientos, ya que todos estaban asombrados por la exquisita secuencia de movimientos que Jason demostró. Incluso si Jason nunca había visto la secuencia de la técnica del mono luchador de Azure, la primera secuencia estaba grabada en su mente, ya que la había visto innumerables veces durante la última semana. Casi nadie podía entender cómo Jason podía hacerlo sin ver nada porque era ilógico saber cómo moverse si uno no veía si la secuencia estaba mal aplicada o no. Un movimiento tras otro se ejecutó perfectamente sin errores y todo el espectáculo, que parecía un baile fascinante, terminó en un solo minuto. Este minuto terminó en un instante y todavía tomó una eternidad. Jason estaba sudando muchísimo y su espalda estaba empapada, pero su sonrisa irradiaba el gimnasio. Demostrar la técnica del mono luchador de Azure se sintió como si hubiera alcanzado la libertad. No podía ver a través de las vendas, pero no importaba ya que sus movimientos precisos y suaves lo hacían sentir éxtasis. Su maná almacenado se secó por completo y Jason se sintió vacío, pero esto no cubrió su felicidad. El examinador miró a Jason ligeramente asombrado, sus ojos se agrandaron. A menudo había visto algo así, pero no de un joven ciego de segundo rango de novicio con un cuerpo desnutrido. Este estudiante tiene una sensibilidad extrema por el maná. Sintió el maná fluir cuando el instructor enseña a sus alumnos y este joven recordó todo y lo ejecutó así. Bastante bien, pensó, pero se mantuvo tranquilo y dijo con voz monótona exceder los requisitos cumplidos. 120 puntos. Todos escucharon el sonido de una piedra cayendo dentro de ellos cuando escucharon el anuncio. Greg obtuvo la máxima puntuación con 100 puntos porque su técnica de artes marciales estaba perfectamente demostrada, pero incluso sintió que la demostración de Jason era un poco mejor que la suya. Al menos la precisión y el control de Jason sobre el maná estaban en un nivel diferente al suyo. Sin embargo, era solo una secuencia y nada especial si uno trabajaba duro en ella, ya que los requisitos eran bastante fáciles de cumplir. El propio Jason estaba aún más asombrado que los demás, ya que no sabía si hizo todo correctamente. Nunca había visto personalmente la técnica de combate del instructor de la escuela y solo vio los contornos. Pero estaba feliz de haber conseguido más puntos de los que esperaba. Al volver de su felicidad, se le recordó una vez más que su puntuación media seguía siendo mala. Calculando un poco, llegó al resultado de que logró 100 puntos en promedio, que fue mucho más de lo que esperaba. Sumando los presumiblemente 100 puntos del examen teórico, su puntaje estaba circulando alrededor del graduado promedio de la escuela secundaria. Desafortunadamente para Jason, la siguiente prueba comenzó instantáneamente su felicidad, como dijo el maestro. Ahora que todos terminaron los exámenes prácticos, escanearemos su rango y lo calificaremos con puntos. Los examinadores se levantaron de su silla y se reunieron mientras un anciano decía en voz alta: todos mantengan la calma, por favor. Habrá un sentimiento incómodo que los invadirá, pero no luchen contra él. Escanearemos su núcleo de maná por un momento y le daremos puntos de acuerdo con las pautas. Una presión extraña y fría irradió del examinador y se extendió con él como centro.
invadiendo a todos los estudiantes, comenzó a temblar un poco antes de que el frío los dejara. Número 1 Aminarion 8 puesto de principiante, 60 puntos. Número 2 Alina Arte 9º rango de principiante, 80 puntos. Número 3. Número 158 Greg Flair, segundo rango de adepto, 140 puntos. Número 2374 Jason Estella 2º rango de principiante, menos 40 puntos. Al escuchar la voz del examinador, siente una punzada en el corazón. Sabía cómo deducir puntos de antes, pero era más doloroso de lo que pensaba. Sus probablemente 134, 200 puntos eran ahora 94, 300. La última oportunidad para él de conseguir puntos era el alma y Jason, que antes estaba relativamente feliz con su puntuación, ahora estaba de vuelta en la tierra. Todos estaban agotados y el examinador terminó su reparto de puntos. Después, terminó los exámenes y se excusó sin mirar atrás. Mientras tanto, Jason regresó a casa lentamente sin preocuparse por nadie a su alrededor. Ni siquiera notó la mirada de Greg siguiéndolo con su curiosidad brillando en sus ojos. Ya era de noche cuando Jason llegó a su apartamento en miniatura. Al entrar a la habitación se dirigió al baño para ducharse y luego se cayó en su cama, cayendo en un sueño profundo debido a su cansancio. Capítulo 9. Tour de compras. Era temprano en la mañana cuando Jason se despertó. Al abrir los ojos, brillaron con vigor y se los frotaba para disipar su cansancio. Al ingresar a la red de la federación, Jason accedió al sitio de graduación de grado medio, donde ingresó su número de serie. Mirando la partitura que vio frente a él, Jason estaba atrapado entre múltiples tipos de emociones. Felicidad, tristeza y, lo más importante, frustración. Jason recibió la puntuación exactamente como pensó que lo haría. Examen teórico 100 puntos. Examen práctico 34, 100 puntos. Análisis de sangre. Aprobado, observación. Ciego Manacore. Segundo rango de principiante menos 40, 100 puntos. Despertar del alma. Barra fue molesto, pero Jason no pudo cambiarlo de todos modos, así que ingresó a su sección de correo y vio una notificación sobre el despertar del alma. Despertar del alma programado. Domingo 2 de agosto a las 10:25 am. Suspirando, Jason notó que aún faltaban más de 2 semanas para el 2 de agosto y no estaba muy seguro de qué hacer hasta entonces. Lo único que pudo hacer fue recolectar maná e integrarlo en su núcleo de maná para mejorar su rango, ya que quería estar completamente preparado para el día en que ingresara a la pagoda de las bestias. Su teoría aún se estaba construyendo lentamente y Jason estaba expectante por saber si estaba en lo cierto. Afortunadamente, su despertar del alma no fue hoy, lo cual fue un efecto secundario algo positivo de su mal resultado en el examen, por lo que le quedaba tiempo más que suficiente. Jason estaba expectante pero también un poco asustado debido al despertar del alma y la siguiente lección de su vínculo espiritual fueron las cosas más importantes por las que todo joven tuvo que pasar. Tenía suficiente dinero para comprar una bestia regular, pero no sabía qué tan alta sería la energía de su alma, por lo que Jason dejó de pensar en cosas innecesarias. Sentado en su cama y reuniendo maná hasta la hora del almuerzo, el núcleo de maná de Jason estaba casi lleno. De alguna manera Jason sintió que el tiempo para reponer su maná era extremadamente largo, pero no tenía buenos manuales de circulación con buenas explicaciones para acelerar el proceso. Antes de que despertara su alma en 2 semanas, Jason quería cambiar algunas cosas que antes eran innecesarias. Quería cambiarse a un apartamento decente, comprar comida nutritiva, ropa nueva y muchas cosas más. Como todavía se desconocía qué vínculo espiritual obtendría, Jason tuvo que esperar con el alquiler de un nuevo apartamento, ya que el vínculo espiritual podría ser gigantesco y, por lo tanto, demasiado grande para un apartamento pequeño. La posibilidad era pequeña pero seguía ahí y no quería perder tiempo ni dinero. A Jason le quedaban una gran cantidad de créditos, pero no estaba seguro de cuánto se vendían la mayoría de las cosas, ya que le proporcionaron su apartamento a un precio extremadamente barato y compró hogazas de pan, fideos instantáneos y bocadillos en el mercado con la ayuda de su IA antes de que ganara la vista. No tenía ningún conocimiento de cómo manejar sus finanzas, por lo que Jason tuvo que buscar algunas cosas en línea. Por la tarde, Jason terminó de escribir una pequeña lista de cosas que quería comprar con un precio aproximado detrás del nombre del artículo en su teléfono. Como no quería comprar estas cosas en línea, salió y se dirigió directamente al distrito comercial. Jason ver todo a su alrededor y era aburrido estar sentado dentro del pequeño y maloliente apartamento. Quería todo el día sin la compañía de nadie. Llevaba un vendaje para las emergencias, si alguien de su clase aparecía, pero creía que tenían cosas más importantes que hacer que ir de compras ahora mismo.
Probablemente despertó, estaban pensando en todo el tiempo en el ar del alma y su futuro vínculo con el alma, o lamentando sus bajas calificaciones en los exámenes. Unos minutos después de salir de su habitación, Jason entró en una calle concurrida con muchos puestos a cada lado. Había muchos tipos de puestos, incluidos puestos de comida, puestos de ropa, dispositivos mágicos, puestos sobre recursos de maná, puestos de armas, puestos de alquimia, etc. Jason necesita mucha ropa nueva, comida y quería comprar una pulsera cuántica que reemplazaría su teléfono inteligente de aspecto antiguo. Su viejo teléfono ya era extremadamente viejo, pero esa no fue la razón por la que Jason decidió comprar uno nuevo. Las pulseras cuánticas tenían una mejor resistencia, que incluso podían soportar los ataques de las bestias mágicas, mientras que su teléfono probablemente sería destruido pronto si se caía unas cuantas veces más de sus bolsillos, lo que no era una ocurrencia infrecuente. Además, durante los viajes a través de zonas salvajes, Jason debería que ser rápido y flexible y su teléfono era demasiado grande y difícil para permitir tales movimientos. Esto era solo un pensamiento futurista, pero aún era importante pensar en ello. La pulsera cuántica también tenía otra característica especial. Integrado con almacenamiento espacial, el precio de los relojes cuánticos se dispara. Jason tenía suficientes créditos del seguro de muerte de su madre, la paga de los asesinos de su madre y su asignación de la familia Cerus, por lo que podría comprar un brazalete cuántico. Debido al espacio de almacenamiento integrado, Jason quería comprar la pulsera cuántica como lo primero. Dando vueltas durante casi media hora, Jason se paró frente a un edificio de 5 pisos con un gran letrero de brazalete cuántico. La tienda parecía lujosa y Jason entró por la puerta. Un asistente lo saludó antes de darse cuenta de la ropa gastada de Jason, lo que provocó que un ceño fruncido cubriera la expresión del asistente por un momento. Hola, señor, ¿está aquí para comprar un reloj o una pulsera cuántica, o tal vez el señor entró en la tienda equivocada? Jason sintió la mirada del asistente sobre él y recordó una vez más que vestía ropa vieja y gastada. Entendió la pregunta del asistente y no abrigó ningún resentimiento contra él cuando respondió honestamente. Estoy aquí para comprar un brazalete cuántico. ¿Puedes recomendar uno con un espacio de almacenamiento decente y una alta resistencia que pueda manejar los ataques de las bestias mágicas? No tienes que preguntar si tengo suficientes créditos. Dijo la última oración para evitar meter en una situación embarazosa o incómoda y el asistente entendió su significado, incluso si no podía descifrar por qué este joven usaba ropa así si podía comprar un brazalete cuántico. Sacando algunas pulseras cuánticas, el asistente detalló sus capacidades con algunas oraciones simples, incluido el precio, el tamaño de almacenamiento, etc. De 10.000 a millones de créditos, todo estaba incluido y Jason, que pensó que su enorme fortuna de poco más de 500.000 créditos era suficiente para comprar uno de los mejores relojes cuánticos, estaba más que asombrado. Sintiendo todo en los relojes y brazaletes cuánticos de precio más económico, Jason encontró uno negro que cumplía con sus requisitos y parecía encajar bien. El brazalete cuántico Black Demonic Bull 318 estaba hecho de hierro negro y ciertos otros materiales. Podía soportar un golpe de un toro demoníaco negro, que era una bestia mágica de tipo fuerza mejorada por una demonificación, y el espacio de almacenamiento que tenía era de 2.500 metros cúbicos. El dispositivo de almacenamiento era la parte más cara del brazalete cuántico, ya que tenía que estar hecho por un maestro herrero con la ayuda de un maestro de inscripción y el núcleo de un núcleo de maná de tipo espacial. Si Jason quisiera, podría ampliar su espacio de almacenamiento, pero eso costaría aún más y Jason no lo necesita en este momento. Los núcleos de maná de tipo espacial eran raros y, por lo tanto, el espacio de almacenamiento representaba al menos el 60% del precio. Jason tuvo que pagar 199.999 créditos, lo que le provocó un dolor en el corazón, pero realizó una transacción en la cuenta bancaria de la tienda antes de cambiar de opinión. El asistente estaba asombrado de que un joven tan pobre tenía tantos créditos, ya que su salario no era ni el 1% del pago del joven. A la mayoría de los ciudadanos se les pagaba alrededor de 1.500 créditos al mes, lo que era suficiente para alimentar a la familia y a sus almas más pequeñas con algo de comida de baja calidad. No comprar alimentos de alta nutrición con estos ingresos, pero estar vivos en una ciudad de grado C con 1.500 créditos al mes era casi una maravilla. Los gastos de Jason fueron mucho más bajos porque antes no comía mucho y nunca compró ropa ni otras cosas. Compró cosas necesarias para su higiene y salud y vivió en una habitación maloliente y de aspecto horrible por 100 créditos al mes.
Además, se dijo a sí mismo que debía comprar más alimentos con alto contenido de nutrientes para reparar su cuerpo desnutrido y fortalecerse. El precio era tan bajo ya que el edificio estaba a punto de ser demolido en unos años y estaba situado en el distrito más vil de toda la ciudad. Por lo tanto, su gasto fue de menos de 200 créditos al mes, por lo que pagar casi 200.000 fue demasiado para su pequeño y tierno corazón. Jason pensó que incluso si el gasto dolía, era necesario porque quería hacerse más fuerte para aventurarse en las zonas salvajes a fin de ganar algunos créditos mientras pensaba en su futuro. Tendría que decidir pronto si debería asistir a una escuela de mala calidad en artes para aprender más sobre las artes marciales y el conocimiento que ya conocía o ganar créditos cazando bestias débiles mientras mejoraba uno mismo lentamente. Capítulo 10. Amigo. Después de cambiar los datos de su teléfono al brazalete cuántico, Jason se lo puso. Se veía bastante bien y Jason lo examinó con los ojos por un momento, ya que era realmente hermoso. Partiendo a comprar ropa y otros artículos de primera necesidad, pasaron 2 horas y la puesta de sol indicaba el anochecer. Jason estaba en una peluquería y ya se había puesto ropa nueva, por lo que se veía completamente diferente de antes. Si alguien de su clase anterior pasara junto a él, no podrían reconocer a Jason incluso si lo miraran desde el principio. De repente, se transmitió una llamada de voz a su brazalete cuántico y Jason vio un número desconocido. Un poco curioso, aceptó la llamada con un hola. ¿Quién es? Le respondió una voz familiar. Hola, aquí está Greg. Mi alma se está despertando en media hora y quería preguntarte si quieres verlo. Puede ser extraño preguntarte esto, pero pensé que podría ser útil para ti sentir cómo funciona un despertar del alma para que entiendas lo que tienes que hacer cuando sea tu turno. Jason estaba asombrado porque nunca lo estaba llamado antes y pensar que Greg quería ayudarlo también fue un poco difícil de comprender para él. Pero pensando en Greg, Jason notó que Greg nunca lo trataba mal y él mismo también sintió mucha curiosidad por saber cómo se produce el despertar del alma, por lo que aceptó su invitación. Eso sería genial. Puedo estar en la pagoda de la bestia en menos de 30 minutos. Por favor, espérame. Jason terminó la llamada y pidió un servicio de transporte que llegó unos minutos más tarde. Al ingresar la palabra Beast Pagoda, apareció una dirección y el transbordador se disparó. 15 minutos después, la lanzadera llegó frente a la gigantesca pagoda de 5 niveles que parecía antigua. Nunca había visto una pagoda y no sabía si este tamaño era normal, pero parecía muy caro al ver el flujo de maná que irradiaba los materiales de construcción. Pensando en la apariencia antigua de la pagoda, un pensamiento repentino apareció en su mente y buscó en su espacio de almacenamiento. Afortunadamente encontró un vendaje que se puso antes de dejar el transbordador. Jason casi ha cometido un gran error, pero afortunadamente pensó en sus ojos que no pudo revelar en este momento. Tuvo que esperar al menos una semana o probablemente un poco más hasta que su alma despertara antes de que pudiera revelar sus ojos curados para que su examen teórico siguiera siendo válido. Jason llamó a Greg porque no sabía a dónde ir y menos de 2 minutos después salió alguien con una fuerte presencia. Disculpe, ¿es usted señor Estella? ¿El maestro Greg lo está esperando?, preguntó una vieja voz y Jason concluyó que era el mayordomo de Greg. Fue bastante extraño que alguien lo llamara señor Estella, ya que nunca lo llamado por su apellido. Siguiendo al anciano, se asombró de la fuerza del mayordomo. Comparando la fuerza del mayordomo con la de los padres que vio ayer, concluyó que el mayordomo tampoco era normal. Se estaba cuestionando cuán rico y poderoso era el negocio familiar de Greg, si su mayordomo ya tenía este tipo de fuerza. A Jason le fácil resultó seguir al mayordomo ya que incluso las escaleras no eran un problema porque los materiales dentro de esta pagoda irradiaban una cierta cantidad de maná que la delineaba. Después de caminar unos minutos, el mayordomo se detuvo frente a una puerta con un denso maná que irradiaba de ella. Frente a la puerta había algunas personas y Jason detectó la firma de maná de Greg entre ellos y algunas fuentes de maná más fuertes. Especialmente las 2 firmas de maná junto a Greg eran especiales. Nunca había visto una cantidad tan grande de maná en ningún lugar y abrió la boca ligeramente en estado de shock. Ver a Jason mirando en su dirección con la mandíbula abierta confirmó la teoría de Greg sobre la sensibilidad de Jason al maná. Mientras daba un paso adelante, saludó a Jason que se acercaba. Jason, ¿estás aquí? ¿Cómo estás? ¿Desde cuando tienes ropa nueva y un nuevo corte de pelo? Greg estaba un poco asombrado por la hermosa apariencia de Jason, ya que nunca había esperado que un chico guapo estaba detrás de ropa tan basura.
Nunca diría esto en voz alta, pero cuidó de Jason muchas veces en el pasado porque descubrió que Jason era agradable y no se preocupaba por los antecedentes de otras personas. Lo que Jason había olvidado hacía mucho tiempo era que a veces había ayudado a Greg con algunos comentarios sobre cómo aprender mejor ciertas cosas. Greg no era sociable y bastante ingenuo, pero estaba seguro de que Jason era un buen tipo, lo cual también era la razón por la que quería ayudarlo un poco a despertar su alma. Jason le devolvió el saludo a Greg y volvió un poco la cabeza en dirección a sus presuntos padres. Hola, mi nombre es Jason Estella. ¿Estoy en lo cierto con mi presunción de que usted es el señor y la señora Fle? Jason se inclinó levemente. Incluso antes del brote de maná, los saludos y los modales respetuosos solo eran importantes en algunas regiones de Argos, pero se volvieron cada vez más esenciales después de que el brote de maná ocurrió con las próximas reglas de la jungla. La gente fuerte casi podía matar a quien quisiera fuera de las ciudades, mientras el gobierno protegía a los débiles con sus mejores esfuerzos. Incluso el asesinato y la violación ocurrían dentro de las ciudades de vez en cuando. A veces, las familias numerosas se ocupaban del asunto, como en el caso de la madre de Jason, y la mayoría de las personas débiles tendían a ser lo más respetuosas posibles y evitaban a los fuertes. Mientras el gobierno fuera más débil que estas grandes familias y clanes, tenían que depender en parte de ellos para proteger a la mayoría contra la vida silvestre y las razas invasoras inteligentes. Afortunadamente, no muchas familias grandes eran malignas desde su núcleo y solo unos pocos miembros en algunas familias fueron impulsados por su deseo y sed de sangre. No fue tan difícil mantenerlos bajo su control normalmente, pero una vez que luchan contra su control, es probable que sucedan cosas incontrolables. Greg, sin embargo, estaba un poco aturdido. ¿Cómo sabes dónde están mis padres? Los padres de Greg sentían curiosidad por el chico que tenían frente a ellos. Vieron a un niño ciego, pero sintieron algo extraño en el área alrededor de sus ojos. Sin embargo, lo que más les sorprendió fue que Greg trajo a un amigo al despertar de su alma. Greg fue más un alborotador desde la escuela primaria que alguien que hizo amigos, por lo que nunca han visto a uno de sus amigos. Siendo curiosa, la mujer de 30 años con una complexión pequeña y cabello castaño sedoso dio un paso adelante. Hola Jason, mi nombre es Gabriella Flair y de hecho soy la madre de Greg. Nunca he visto a uno de los amigos de Greg, así que es un placer conocerte. Dijo antes de reír. Jason se encontró en una situación extraña. Greg es mi amigo. Pero no hubo tiempo para pensar en eso. El padre de Greg aparentemente estaba avergonzado y tiró a su esposa hacia atrás antes de presentarse en breve. Hola, mi nombre es Mark Flair, el padre de Greg. Encantado de conocerte. La presentación de su padre fue un poco fría. Tal vez pensó que Jason quería hacerse amigo de su hijo por su dinero, o la ceguera de Jason podría ser la razón, pero no le importaba. Jason sintió una mirada amenazante y notó que eran los contornos de una chica casi madura parada cerca de Greg, pero sintiendo su núcleo de maná, se sorprendió un poco. Al recordar el rango del núcleo de maná de los adultos frente a los terrenos de la escuela un día antes, notó que la fuerza de esta chica era una de las mejores. ¿Greg tiene una hermana? ¿O es esa su novia? No importa eso, pero ¿por qué me está mirando así? Antes de que la conversación continuara, la puerta con un denso maná que la envolvía se abrió lentamente.